que tiene el hombre y establecer una sana relación con su medio. Sus padres, ambos profesores, como ya habíamos dicho, eran impulsores de los derechos de la mujer, de la justicia, del voto, de la libertad social y de la individualidad. Sin embargo, un suceso importante pues, fue este, que les comento, el incendio de Chicago, que hizo que su familia se mudara a Winnetka, donde va a encontrar un paisaje totalmente diferente a este que estamos viendo, un paisaje que era natural, donde había ríos, colinas, y que iba cambiando. Ella iba viendo desde niña cómo iba cambiando este paisaje, iban llegando los conjuntos urbanos a construirse, y a ella le pareció que lo ideal era que siempre estuviera el hombre con la naturaleza y que debía ser este su objetivo, que todos tenían derecho a disfrutar de este paisaje, de la naturaleza, del contacto, de salud, y que estaba mal ese abuso con la construcción y con la naturaleza. Bueno, ya cuando está estudiando arquitectura, pues son sus maestros y sus influencias, están Henry Cobb Richardson y Louis Sullivan, que curiosamente Louis Sullivan pues, también es mi maestro y va a ser jefe de Wright. Entonces, estas son sus influencias cuando está estudiando. Ellos también son defensores de la naturaleza con la construcción. Por ejemplo, Henry Hobson dice que la intervención del hombre con la naturaleza debe dar como resultado una arquitectura que siga siendo parte de la misma. Y Louis Sullivan dice que la relación entre hombre y naturaleza se da a través de la arquitectura desde la intuición. Aquí tenemos que en 1893, ya después de este incendio que sucedió, pues ya Chicago empieza a levantarse y se crea la Exposición Universal. Y bueno, es aquí donde hay el primer acercamiento con las técnicas y principios de diseño asiático, que además de ser una novedad para la representación, están repletos por condiciones de respeto entre hombre y naturaleza que llaman la atención de todos aquellos que pretenden construir la nueva identidad de la arquitectura en el país. Una totalmente diferente a la que viene de Europa, se denominó Pride Style, o que nosotros conocemos como Casas de la Pradera, que como dije, pues ya no quieren esa arquitectura que viene de Europa, ya no quieren el barroco, ya no quieren nada de eso, y dicen, vamos a construir nuestra propia arquitectura, nuestra identidad, y bueno, tiene aquí un pabellón como el que pones aquí debajo. Si lo ven parecido con las obras de Wright, pues no es coincidencia, esta es la inspiración que hay en ese momento, y aquí se van a retomar los principios. Aquí tenemos, bueno, en 1895 se integra al despacho de Frank Lloyd Wright, Mario, a quien conoció mientras trabajaba con su primo en Chicago. Fue la primera mujer que trabajara para él y a partir de entonces comenzaría una relación complicada que duraría por el resto de sus vidas y se convirtió también en un referente en el que la arquitecta era señalada por ser la primera en trabajar con licencia. Al respecto, les puse aquí una notita que dice, you have to give to Wright, tienes que dejárselo a Wright. Era lo que decía el profesor Paul Crowther, haciendo alusión a que este pensara que estaba bien contratar a una mujer. Imagínense, en aquella época nadie quería contratar mujeres y señalaban a Ray y a la propia arquitecta que está trabajando. Sin embargo, pues Marion pues no era solamente una delineadora, como muchos la ponen en los trabajos, sino que ella diseñaba mosaicos, vitrales, luminarias, muebles. Era un poco hasta de diseñadora industrial, diseñadora de interiores, y pues por eso la tenía Roy ahí, ¿no? Aquí tenemos cómo era el método de representación del arquitecto. Bueno, salió doloroso, pero este va a ser como su característica, que vemos en casi todos los dibujos de Roy de esta época, porque pues, todos son, o la mayoría, al menos son de ella. Los dibujaba en acuarela, en tinta, en un formato de más o menos 90 por 60, de equipos anuales. Primero hacía una perspectiva con vegetación, eso va a ser lo que va a sobresalir todo el tiempo, la vegetación en distintos planos, haciendo uso de las sombras, de los claros, luego viene la planta, también con vegetación, y luego vienen algunos alzados, fachadas en algunos casos, pero en todos ellos lo importante es la vegetación y que el edificio parece que se funde con ella. E inclusive las personas que lo ven
es como el antecedente de los renders, ¿no? Y ya te empiezas a imaginar que estás en ese espacio, que lo ves, que te sientes ahí, te sientes atraído. Luego tenemos esta, que es una casa que se llama Rana House. Esta fue de 1902. Es una de las primeras que se le atribuyen totalmente a la arquitecta Antonia. Y se le atribuyen precisamente por estos detalles, las vidrieras, aquí ven los interiores, el uso de lámparas, las fachadas, inclusive las alfombras, ¿no? Todo es como muy geométrico y bien diseñado, las vidrieras. Esta va a ser una característica también de las casas de la pradera, ¿no? Ya no hay sótanos, sino que todo lo que está en planta, en los sótanos se sube a la planta baja y la planta alta queda con estas vidrieras para que uno pudiera ver el paisaje que dominaba en ese entonces. Lo que querían era que vieran estas casas que estaban en un terreno amplio, con líneas horizontales, y poder ver desde el interior al exterior, pero que no vieran desde fuera. Para eso ponían estos colores y estos vidrieras. Y ya nos usaban así. Luego tenemos que es Templo de la Unidad de Oak Park, en Illinois, de 1906. Esta es una iglesia. Esta es muy importante porque es una iglesia que fue devastada durante el incendio que se iba a reconstruir. Sin embargo, cuando Wright la muestra a la gente de la iglesia, que eran en su mayoría personas de edad avanzada, les gusta el proyecto porque lo ven muy ortogonal, muy plano, diferente a lo que es una iglesia. Entonces, lo muestra y no están tan seguros, pero sin embargo la arquitecta en la representación lo muestra tan bien, fundiéndose con el paisaje, con esta vegetación, que se dice que eso fue por la razón por la cual fue aceptado el proyecto, porque está muy bien representado, fundido en la naturaleza, en el paisaje, no parece así como impuesto, sino que parece que ya estaba ahí. Entonces, eso es lo que hace que acepten este proyecto, por eso es importante esta mención. Aquí están los interiores, ustedes lo ven, si es un edificio diferente, los detalles vegetales, las columnas, en piso es como un auditorio por dentro, es un templo pues, bastante diferente a lo que se hacía en la época, ven ustedes también las lámparas, la entrada de luz, inclusive estos elementos que cuelgan, ¿no? Muy geométricos, muy bien hecho. Y luego tenemos que es como cuando empieza la controversia, se llama la casa. Vean que está muy bien representado. Tenemos aquí los elementos vegetales que están en el primer plano, luego aparece en segundo plano este prado, y luego la casa, y siguen los elementos. Como que uno no sabe dónde empieza y termina, y hay muchas profundidades. Pero lejos de eso, lo importante, aquí si ustedes ven, aquí no sé si lo alcanzan a ver en el está como un anagrama, es MLM, que es Marion Lizzie McConnell. Es el primer dibujo, aunque se dice que en todos la arquitecta los firmaba, este es el primero donde ella lo firma de manera que todos lo vean, que dice aquí estoy presente, este es mi trabajo, yo lo hice. Y cuando lo muestra, Wright lo ve, se molesta, y él escribe, por eso es que hay esta anotación, escribe aquí su nombre y el de otro artista japonés, que se llama Gachi, como diciendo, no, eso no es cierto, este dibujo es mío, y yo lo firmo. Desde luego que la arquitecta pues, se sintió humillada y pues no le gustó. Sin embargo, pues siguió trabajando para Wright. Aquí están otros interiores de la casa. Y aquí están elementos de la pradera. Son líneas muy horizontales, de voladizos. Siempre hay como terrazas que permiten ver el exterior. La casa ya no son estas casas como subdivididas en cuartitos, sino que está la sala, un espacio exterior alrededor de una chimenea que conlleva a otras áreas, pero ya no son los cuartitos subdivididos oscuros que había antes, ¿no? Sino ya son espacios abiertos, a lo mejor
subdivididos por muebles o medios muros, pero con visibilidad y continuidad, ya no son usos cerrados, abiertos. Luego tenemos perdón, me perdí un poco. Perdón, Elda, ¿podríamos ir apuntalando el cierre, por favor? Sí, claro. Gracias. Gracias. Tenemos aquí el Watchman, que fue por la razón por la que Marion y Wright se molestaron, que fue cuando él toma los dibujos de Marion y se los lleva a Europa para presentarlos como propios. Son como 100 y alrededor de la mitad pertenecen al arquitecto. E incluso tienen aquí la primera. Tenemos la casa de Henry Ford, que totalmente es autoría de la arquitecta también. No fue llegada a construir, pero fue de ella. Aquí tenemos algunos vitrales donde ya se reconoce la participación del arquitecto. De hecho, ya hay varias fundaciones y estudios donde le están dando ya el reconocimiento a la arquitecta y se está poniendo en duda que Wright los haya hecho, precisamente porque Wright ni siquiera se encontraba en Europa, digo, más bien Wright se encontraba en Europa o en Japón, y estos trabajos estaban realizando en Estados Unidos cuando él no estaba, entonces es por eso que ya se está replanteando la autoría y coautoría de la arquitecta en este trabajo. Y para finalizar, pues esta es la Casa Robbie, fue designada como monumento histórico en 1963, y en julio de 2019, esta y otras obras más atribuidas a Frank Lloyd Wright fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y su dueño pues, declaró que es la casa ideal, es el lugar más ideal del mundo. Ya, finalizo con estas. Hay infinidad de fotografías muy hermosas. Solamente les coloqué algunas por el tiempo. Y este es un sistema constructivo que me pareció curioso. El arquitecto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esta participación se trabajó como investigación entre Elda Gómez Rangel, Margarita Sena y Gabriela Jury Estefan. Así que, bueno, pues muchas gracias porque pues estos tres primeras participaciones nos muestran y reivindican el papel, lo reiteraba hace un ratito, de las de arquitectas, de diseñadoras, que bueno, han contribuido y han sido las ideólogas, las creadoras de una influencia muy importante en los estilos arquitectónicos del siglo XX y que sobre todo pues siguen impactando hasta nuestros días, y sin embargo pues su nombre ha quedado oculto atrás de figuras pues vorágines, ¿no? Como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y otros. Pues muchísimas gracias, y ahora vamos a contrastar la última participación de este bloque, que estará a cargo de Elsa Morales Castañeda y del doctor ay, discúlpenme, ya también lo vi conectado, doctor. Ahorita, no, lo que pasa es que no tenía su nombre en el programa, pero bueno, Rubio. Sí, Miguel Rubio, adelante. A sus órdenes, gracias. Muchas gracias y perdona mi mala memoria, pero bueno, ellos nos van a presentar contrastadamente diseño y docencia, la segregación que potencializa habilidades de las estudiantes zurdas. Bueno, es una coparticipación entre el Complejo Regional Norte de la Universidad Autónoma Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que bienvenidos, voy a estarles contando 15 minutitos, traemos unos desfases, pero siempre con todo el respeto para escuchar sus aportes y su participación. Mil gracias, adelante. Ay, muchas gracias, buenas tardes a todos, doctor Alma, doctor Miguel. Bueno, muy bien, entonces pues muchas gracias por darnos voz y voto en este segundo congreso. El objetivo de esta conferencia precisamente es modificar y concientizar a todos los creadores de diseño y de objetos y a todas las personas, pues la importancia de, pues así como el género, también concientizarnos de que existimos, bueno, yo no soy zurda, pero de que estamos los diestros y los zurdos. Bueno, me encanta comenzar con esta frase que dice: mientras Alicia está meditando sobre cómo debe ser el mundo al otro lado del espejo de su casa,
se sorprende al comprobar que puede pasar a través de él y descubrir de a primera mano qué hay ahí ocurre. A lo mejor ustedes creen que, que estaba al revés la frase, sin embargo, muchas veces esto es lo que les está pasando a todas las personas de lateralidad zurda o comúnmente que se les denomina zurdos. En términos generales, ha habido una actitud negativa y discriminante hacia los zurdos desde el comienzo de los tiempos, tanto socialmente como culturalmente, y más particularmente a las mujeres zurdas. Pues desde la religión, la moral, el término izquierda y derecha tienen una fuerte tendencia a situar a las cosas buenas a la derecha y a las cosas malas a la izquierda. Para Pitágoras se recomendaba a los discípulos entrar a lugares sagrados por la derecha y abandonarlos por la izquierda. Aristóteles mencionaba que lo bueno se encontraba a la derecha y por encima y lo malo estaba por debajo y a la izquierda. Parménides atribuye el origen de los sexos a la posición del niño dentro del útero del lado derecho masculino y del lado izquierdo femenino. Los romanos adaptaron el apretón de manos con la derecha, pues la mano izquierda la realizaban con actos de limpieza íntima, entonces pues era un concepto de suciedad. Se siguen utilizando conceptos como diestro para referirse a la derecha. Esta palabra deviene de dextros, hábil, ingenioso, capaz, y siniestro, que para la izquierda significa funesto, maligno o cruel. Para las mujeres zurdas se les atribuía ser practicantes de brujería. En Japón, hace pocas décadas, un marido podía repudiar a su esposa si descubría que era zurda. Actualmente se considera que las mujeres transmiten el gen zurdo, pues por la preferencia por utilizar una u otra mano se desarrolla en el útero, al parecer en la 8ª semana de embarazo. En la actualidad, la preferencia manual no ha sido tan expuesta como otras comunidades minoritarias, como es el género, bueno, actualmente ya no tanto, pero algunas discapacidades, entre otras, porque no hay razón aparente de que se excluya la rutina diaria de existir. Es decir, no hay tanta significación que haya personas zurdas. Sin embargo, al utilizar las personas zurdas las herramientas, objetos, transporte o incluso estructuras arquitectónicas, no han sido diseñados para ellos. Han sido segregados y excluidos en el diseño de artefactos. Sin embargo, esto trae como una consecuencia algo increíble, que es el rendimiento cerebral. Pues el manejo de estos mismos ha sido causa de adaptación, entrenamiento o incluso un enfrentamiento diario. Muchas veces nos han construido el concepto de que tenemos los 2 hemisferios y que por lo general el uso de las manos lo atribuimos a un lado izquierdo y a un lado derecho. Sin embargo, se considera que con la práctica del músculo del cerebro como la lateralidad, pues estas zonas se van a ir registrando dentro del uso del día a día y del quehacer diario de todas las personas. Sin embargo, como ya mencioné antes, con el uso de los objetos de los zurdos o de los diestros, los zurdos tienen que adaptarse a un manejo que no están acostumbrados. Un ejercicio interesante es que si ustedes son diestros, utilicen su otra mano o coloquen, por ejemplo, en su celular el código con la mano que no utilizan y van a ver que les cuesta un poco de trabajo. O si se dan cuenta que ustedes cuando entran a una habitación utilizan la mano derecha y entran a un lugar. Si ustedes abren con la mano izquierda, como que tienen que cruzar para poder entrar y salir. Incluso me decían algunos de las personas que son zurdas y estuvimos trabajando con ellos, que por ejemplo para prender el boiler, tienen que cruzar las manos para tener el cerillo prendido de una mano, abrir la compuerta del boiler y poder girar la manecilla. En fin, hay muchos ejemplos donde precisamente tienen esta dificultad las personas zurdas. Algunas de las mujeres que son zurdas dentro de la historia, pues hay muchos, porque incluso se siguen registrando casos de que son personas zurdas. Sin embargo,
dentro de la escuela o la misma centro nuclear de la familia, nos empiezan a delimitar de que no debemos utilizar la mano derecha. Todavía hace 10 años se les amarraba la mano a las personas para que no utilizaran esa preferencia manual izquierda, sino que fueran diestros en la escuela. Todavía en algunas instituciones educativas solamente se provee las butacas con la paleta derecha y hay muy pocas para butacas con la paleta izquierda. Por lo que este trabajo está sustentado con Jiménez, que la cultura especifica una colectividad Disculpa, delimitando su maestra capacidad Elsa. creadora e innovadora y su facultad de adaptación. Perdón, maestra Elsa, una breve interrupción. Es que no estamos viendo cómo se cambia la pantalla. O sea, estamos viendo todavía nada más la frase que nos compartiste sobre Alicia. Pero no vemos el cambio de la presentación. Gracias. Y continúa. Perdón la interrupción. No se preocupe. A ver si ahí se alcanza a ver. ¿Ahí ya se ve? Sí, ahí ya se está viendo el cambio de pantalla. Gracias. No sé si ya se ve. Sí. Ok, excelente, gracias. Bueno, y de Vilchis, que de acuerdo con el diseño, pues debemos de comprar la realidad del entorno, el mundo globalizado, y debe de haber un contexto o una conjunción, perdón, entre sujeto, objeto y contexto. Para Jiménez, existen dos dimensiones dentro de la cultura, donde una está expuesta socialmente, donde se ven el territorio, las características raciales, las prácticas, los hábitos, las estructuras económicas, la religión, el derecho, el sistema de leyes, y tenemos una dimensión interiorizada donde tenemos nuestra historia, nuestras fuentes de legitimación, nuestra atmósfera de comunicación, nuestro lenguaje, nuestra cantera de identidad social, y estas pues convergen o dialogan unas con otras para hacernos a nosotros mismos y a su vez a los que nos rodean. Dentro de nuestra conjunto social, pues nos construye esta cantera de identidad y nos menciona pues precisamente estos conceptos de izquierda-derecha. Dentro de la educación o dentro de las aulas, pues existen los sistemas de procesamiento, de pensamiento de Marzano y Kendall, donde nosotros debemos de tener un sistema cognitivo, un metacognitivo y un sistema interno, donde nosotros con la repetición, las prácticas, el vocabulario, podemos ir modificando estos conceptos y estas conceptualizaciones. Cuando nosotros tenemos una práctica diaria, el cuerpo se va habituando. Entonces, yo les hago precisamente esta invitación a todos los que estudian diseño y son docentes, que precisamente hagan estas prácticas de modificar estos hábitos, de cambiar no solo a la lateralidad derecha, sino también a la lateralidad izquierda. Está comprobado por el doctor Pascual Leone que a través de una práctica de piano, cómo se observa a través de un estudio de resonancia magnética la corteza cerebral cuando no hay práctica, antes de la práctica y después de la práctica. Entonces esto, cuando nosotros tenemos diferentes ejercicios con la lateralidad que no somos regularmente, no estamos habilitados regularmente, entonces podemos ir ejercitando para que nuestro cerebro esté bastante ejercitado y podamos desarrollarnos no solo una parte del cuerpo, sino las dos partes. Dentro del complejo regional norte, que se está ubicado en Zacatlán, en la parte norte de la Sierra Norte del estado de Puebla, se han estado trabajando estos ejercicios y tuvimos un grupo de 8 personas, de 13 personas, 8 mujeres y los demás eran personas hombres. Había un hombre zurdo y 3 zurdas. Esto dio varios resultados. En un principio del estudio, pues se les entrevistó, se dieron cuenta de que o que creían que el ser zurdo y estar habilitados
a vivir cotidianamente con estos enfrentamientos era natural, cuando en realidad no debe de ser tan natural. O más bien los diestros debemos de incrementar nuestras prácticas para que podamos mejorar nuestra capacidad muscular cerebral y podamos, esto podrá dar como beneficio lograr tener una mejor interacción neuronal y de nervios dentro de nuestro cuerpo. Bueno, ya para concluir, pues precisamente les hago esta invitación de que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Y pues a los que les gusta dibujar, trazar o pues prácticamente las cuestiones del día a día, practiquen con su mano no dominante y les va a traer mayores beneficios. Estos son algunas referencias y links de las fotografías y pues muchas gracias. Gracias, Elsa, por la presentación y sobre todo también gracias por la pertinencia de los tiempos para que podamos pasar a la parte de los intercambios. Como ustedes pudieron ver, esta mesa fue una mesa pues muy contrastada entre las posturas y reitero la reivindicación del papel de arquitectas con esta última presentación que nos muestra pues el valor de ambos hemisferios cerebrales, del papel que se tiene también en la producción artístico-diseñística de muchas mujeres que precisamente se está descubriendo y se han hecho estudios de estas creadoras zurdas cuyos intereses y también formas de observar el mundo y producir sobre de él atienden a la diversidad. Así que bueno, les invito a que podamos hacer algunos comentarios para cerrar este bloque de trabajo. Aquí ya se manifiestan algunas, dice yo soy zurda, yo soy zurda. Sí, bueno, aquí también hay manifestaciones, por favor, les hemos pedido que amablemente apaguen sus micrófonos para que podamos tener una óptima señal y transmisión. Y bueno, dice, voy a leer algunos comentarios, no solamente oyentes, los sordos también nos dominan y usurpan nuestros trabajos artísticos, nos borran nuestros nombres. Así es, exactamente, hay una hegemonía que impacta en muchos sentidos sobre la diversidad y que justamente no solamente invisibiliza a las mujeres, sino también a otros grupos sociales, personas con discapacidad, sordos, etcétera. Bueno, dice, para los organizadores ayer estuve y que, bueno, que nos, dice, perdón, estuve presente. Bueno, que ayer estuvo presente, aquí hacen, los invito a que se manifiesten para las preguntas y mientras tanto invito a nuestras participantes de este bloque por si desean sumar alguna otra cuestión que no se haya podido manifestar durante el bloque o que les haya quedado por ahí pendiente, ya lo decía, que haya quedado como en la punta de la lengua para que puedan enriquecer los aportes, las perspectivas. Si hay algo más que se quisiera sumar, yo les invito a que prendan sus cámaras y puedan exponerla a viva voz. Y si no hay otro preámbulo, pues realmente estaríamos en muy buen tiempo para abonar en nuestro siguiente bloque de esta jornada matutina, con el cual terminaríamos la jornada matutina para tomar un descanso para nuestros alimentos y bueno, pues por salud también física y mental para todos quienes nos han acompañado de manera constante y consistente. Dice Ofelia Torres, el link, sí, claro que sí, les voy a compartir los enlaces en donde están primero transmitiéndose las ponencias y las participaciones en vivo, que es a través de la red social de Facebook, y también la página oficial del seminario, que está soportada en el dominio UNAM Cuautitlán, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la red social de YouTube, en donde también estamos subiendo las grabaciones. No compartiremos las presentaciones de nuestros ponentes, solamente las grabaciones en donde ustedes ya de manera
pues más meticulosa puedan hacer una pausa y detenerse para revisar algún tema, alguna cita, alguna nota, alguna imagen de todo lo que nos han presentado en estas 2 jornadas. Y claro, se las comparto en un momento más. Entre avisos generales, también decirles que ya les hemos compartido el enlace para el registro de la asistencia de este eje temático número 4. El eje temático número 4 es de los más extensos. Este se estará compartiendo todo el día. Y bueno, en un momento más lo vuelvo a colocar en la caja de chat del Zoom. ¿Qué más? Invitarles, también lo he hecho ya por la mañana, pero a quienes se conectaron un poco después, invitarles a que visiten la revista de estudios interdisciplinarios del arte, diseño y la cultura, que es nuestra publicación académica revisada por pares de investigación formal, que da cuenta de las investigaciones que se manifiestan en los eventos académicos, pero también en otros espacios de encuentro en los que el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño participa. El Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño está conformado por más de 50 investigadoras e investigadores en el ámbito de las humanidades, artes y los diseños, que justamente constantemente están proponiendo actividades académicas, eventos, tertulias, espacios de reflexión para pues encontrarnos en el pensamiento, en la crítica y en propiciar una de las tareas fundamentales de la Universidad Pública en México, que es la difusión, la investigación y la docencia. Bueno, sin otros preámbulos y otros avisos, sí, la participación en los artículos es abierta, está a disposición, se maneja bajo los principios de ciencia abierta. Y podrán suscribirse además en la revista, en la página oficial, para que cuando salgan nuevos números, la periodicidad es cuatrimestral, cuando salen nuevos números, ustedes reciben en sus correos pues los nuevos números de investigación en el ámbito artes y diseño. ¿Qué otros particulares? Creo que por particulares estamos listos y en muy buen tiempo para empezar este último bloque. Convoco, y creo que ya se encuentra entre nosotros, Cristina Amalia López. Gracias, Cristi, de la Asociación Latinoamericana de Diseño, particularmente de Companac, nos acompaña desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, y ella va a dar la pauta para este bloque. Bienvenida, es un gusto recibirte y es un gusto poder contar además con la participación de la Asociación Latinoamericana de Diseño, que siempre desde hace ya bastantes años ha respaldado las actividades que organiza el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. Ella nos va a presentar la ponencia Mujeres Pioneras en Sastrería, su papel como agentes de cambio en la configuración cultural. Cristi, tenemos 15 minutos, me va a dar mucha pena si tengo que interrumpir porque yo sé que tú eres una buenaza en todos estos temas, así que adelante, bienvenida, siempre un gusto recibirte en medios virtuales. Muchísimas gracias, Alma Elisa. La verdad que es un placer estar participando en estas miradas interdisciplinarias que nos ofrece el segundo Congreso de Arte y Diseño. Y bueno, la presentación del tema ya la hizo Alma Elisa, así que vamos a avanzar en función del tiempo. Si ven perfectamente la segunda lámina, te pido, Alma Elisa, que nos confirmes. Perfecto. Sí, bueno, vamos a sintetizar algunos de los trabajos que estamos derivando de esta investigación, que tiene que ver justamente con el rol de la mujer en el papel de la sastrería. Nosotros, como organización de la sociedad civil panamericana, la Confederación Panamericana de Alta Costura, se enfoca en la cultura sartorial y entrelaza la cultura y también las implicancias de género, porque para nosotros siempre la diversidad de género y de personas estuvieron presentes en el ejercicio del oficio. Por eso estos cambios significativos y profundos que provocamos las mujeres también tiene que ver con la inclusión. El diseño inclusivo es parte del objetivo de entender la universalidad del concepto de diseño como lo aplicamos desde la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI. Los invito siempre a tomar la historia de la moda también como una herramienta museológica para poner en valor los procesos en los cuales el saber hacer puede ser descubierto por las nuevas generaciones. Tienen en pantalla ustedes una invitación al Museo Nacional del Traje en Argentina. También, si están por España, pueden visitar Extremadura. Para nosotros es un placer mostrar el valor patrimonial de nuestros oficios y ver cómo la casa de uno era parte también de lo que hoy conocemos como emprendimiento, pero que se gestionaba con la intencionalidad de poder generar un negocio. Entonces acá nos parece interesante entender que dentro de los oficios artesanales
El del sastre era quizás el más reconocido socialmente. ¿Por qué? Porque implicaba de forma directa a todos los miembros de la familia y además participaban los aprendices, muchos de ellos muy jóvenes, y también las mujeres. Aquí tenemos un ejemplo de Cudillero en España, entre Avilés y Luarca, hoy en día un hotel, porque se transformó en un hotel, a partir también de reivindicar la transformación de este espacio como hotel y también como lugar para mostrar cómo la familia evolucionó hacia el nuevo emprendimiento partiendo desde la sastrería. Y se muestra a una jefa de taller y a 15 personas, entre ellas había muchos aprendices, para fomentar la pequeña empresa. O sea, toda la familia estaba involucrada. Con lo cual, la reproducción de un taller que lo lleva el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla para revalorizar el arte sartorial nos permite ver cómo hace 100 años y para acá, digamos, hemos tenido muchísimas personas femeninas y masculinas involucradas en el arte en distintas facetas, ya sea en el bordado, como también en la pedrería y como en el contexto de aprender desde niño. O sea, la industria de la moda tiene perfume de mujer. ¿Cuántas de nosotras hemos aprendido a coser desde pequeña con aquellas máquinas que nos permitían soñar cómo hacer nuestro vestido de 15 y cómo sentirnos princesas? Es importante ver cómo la ciudad de Buenos Aires revaloriza también esto y en el museo pone en valor el oficio de la costura como uno de los principales en la ejecución de una economía de desarrollo social. A lo largo de la historia, las mujeres hemos desempeñado una clave fundamental en destacarnos como modistas, como sastres, como empresarias textiles, como patronistas y diseñadoras. O sea que el término sastre, que está vinculado a los hombres, también es un término que la mujer se lo apropia y también lo retransforma colocándolo en femenino, como la sastra. Las invito a que ustedes conozcan también la historia de Amelia Bloomer, porque a partir, digamos, de finales del siglo XIX empezamos a tener estos cambios sustantivos en lo que es la moda. Por eso traemos algunas fotografías interesantes de archivo para que veamos cómo hace más de 100 años se trabajaba en los talleres y las modistas estaban involucradas en la sastrería, tanto masculina como femenina, y también en lo que tiene que ver con las compañías textiles. Por eso, a veces cuando pensamos el desarrollo regional, tenemos que saber de dónde venimos para saber cómo, digamos, fueron desapareciendo algunos de estos emprendimientos importantes y cómo podemos volver otra vez a reproporcionarlo y reversionarlos de una manera distinta y diseñada. Acá tenemos sombreros también realizados porque era una industria. Tenemos también la oportunidad de observar los locales de puños y de cuellos de camisería, porque también es parte del desarrollo de la sastrería, todo lo que tiene que ver con todos los atuendos que componen la sastrería y cómo se compraba en ese entonces, para llegar a la elegancia de los años 40, 50 y 60, y esa visión de esta mujer que al pie de la página nos está interpelando, y es nada más y nada menos que Coco Chanel. O sea que tenemos muchísimas personas que han hecho que la historia y la mujer se involucren directamente con los derechos, y por eso a través de la moda vemos esta perspectiva histórica y crítica, y es esencial reflexionar sobre el papel y el impacto que tiene en la cultura el desarrollo de las mujeres diseñadoras en el ámbito de la moda y en el cambio de la cultura. Por eso es importante para todo aquel que esté involucrado y quiera aprender y quiera conocer el oficio, que se dé cuenta cómo eran las mansiones de aquel entonces, cómo se trabajaba y se atendía al cliente y se ofrecía un servicio y se trabajaba dentro de estas maisons con la particularidad de generar talleres liderados por mujeres, donde estaban involucradas en la rueda de trabajo distintas personas, pero especialmente femeninas, haciendo distintas tareas, tanto sea a mano como a máquina. Y también estaba la selección de las telas, y la sostenibilidad era porque esas telas eran maravillosas y duraderas. La moda durable hacía que perdurara durante tiempo aquello que adquiríamos. Y se pensaba en la antropometría de la persona. Se trabajaba sobre el maniquí real, sobre una mujer real, para tener las medidas directas y poder volcar las distintas opciones de la moda para que se pudiera generar distintas formas de adquirir una prenda de acuerdo a la conformación física de la persona. Por eso es importante la ley de talles que hoy estamos
instaurándola en muchos lugares de nuestra América Latina. También la comercialización de telas, el involucramiento en el área comercial, en llevar los apuntes y los libros. Todo esto hace un contexto histórico y fundamentalmente a examinar esas corrientes filosóficas, los cambios sociales, los avances tecnológicos y cómo la práctica de la alta costura también en algún momento produce un quiebre. Puse esta foto a propósito porque seguramente todos los que nos escuchan deben haber visto el Titanic. En un momento, en una escena que quizás no la tuvieron muy en cuenta, la madre le reclama a su hija, casate con este millonario, ¿o qué quieres ver, a tu madre costurera? Por eso ahí hay un quiebre sustantivo y me pareció interesante vincular esta fotografía de esta mujer que trabaja en la puerta de su casa. Por eso aquí tenemos varios cambios que hacen a la configuración de la cultura, porque el Día de la Mujer no es un dato menor. Fíjense que la ONU lo declara 120 años después, este hito como un recuerdo de los reclamos de esta huelga donde fallecieron en un incendio muchísimas obreras textiles en Nueva York. Y entonces a veces cuando celebramos el Día de la Mujer no debemos olvidar el eje de qué es lo que se estaba reclamando. A partir de ahí también la mujer empieza a tomar un protagonismo y empieza a darse cuenta de que puede usar trajes masculinos con feminidad. Entonces muchas artistas de Hollywood empezaron a posicionarse también en esta mirada y a poner en valor el trabajo de las diseñadoras. Es así como también Yves Saint Laurent crea el icono del smoking, que en realidad después hizo una explosión en muchos lugares del mundo. Por eso, analizar las influencias y comprender cómo se produce y cómo es el proceso creativo genera esta huella significativa, porque la moda es una herramienta para cuestionar los roles de género, para promover la diversidad. Y hablo de género por elección propia y también por la elección del género con el que vamos a trabajar, porque eso nos hace sostenible. Y la diversidad porque tiene que ver con los diferentes estereotipos sobre los cuales los cambios estéticos tienen que involucrar a todas las personas que nos vestimos. Por eso también esto entra en el ámbito de a quién estamos vistiendo para que la sociedad también evolucione en esa cultura del saber vestir. Tenemos dos ejemplos claros. Uno, alguien que nos dejó, que es la reina Isabel, y también a la que ya no está en el poder, pero también ha sido un ícono de la moda y del traje sastre, como es la primer ministra de Alemania. Las Royal y las personas de las distintas áreas de la cultura, del teatro y también del cine, han puesto en valor lo que es el traje sastre. Por eso, desde nuestro lugar, como Companaki, como Aladi, queremos invitarlos a la redefinición de los cánones de la belleza y a la concepción de que la moda, como forma de expresión, también tiene que ver con el área artística, con el área corporativa y también con el área política, porque transmitimos emociones en función de cómo nos vestimos. Y por eso tenemos conversaciones con empoderamiento y libertad para ser agentes de cambio. Esa transformación también de la masculinidad y la feminidad la vivió el que es ahora el rey Carlos. ¿Por qué? Porque significativamente este señor se dio cuenta de que la sastra también podía estar a cargo de un cambio importante en el epicentro de la moda y generar como esta niña, después de 200 años de masculinidad en el área de la sastrería, aparece ella con este proyecto liderándolo. Y así permite también, que se habló en este seminario, el saber cobrar, cómo cobrar nuestro trabajo y posicionarnos en estos aspectos tomando lo interdisciplinario, la percepción de la realidad utilitaria de la moda y el aspecto económico, brindándonos independencia. Por eso queremos transmitir de alguna manera todas las áreas que vinculan a la moda desde el punto de vista de la recuperación patrimonial, del restauro, del bordado, de la puesta en valor de las galerías, donde está el diseño no solamente de moda, sino el diseño edilicio, el urbanístico, la oportunidad de generar un diseño de interiores, los galeristas. Incorporarse también a los talleres teatrales para la reparación de prendas, como es el caso del Teatro Colón, un teatro conocido donde tras de bambalinas hay muchos profesionales que hacen que esa puesta en escena sea maravillosa. Por eso, para sintetizar, las diseñadoras de sastrería de alta costura en realidad somos las pioneras de esta introducción, de la técnica innovadora y también de la experimentación de materiales, de estructuras y de formas. Y es importante ver las escuelas de la Bauhaus verde que estamos proponiendo, las influencias del arte,
como así también la importancia de las academias. ¿Por qué? Porque las mujeres somos finalistas en el proceso y generamos, tanto en Europa como en América Latina, el aprendizaje de todas estas temáticas, incorporando la innovación y principalmente desde los centros de promoción del diseño, incorporar a la mujer activamente. Y aquí tenemos una novedad que la vamos a lanzar aquí, Almelisa, y te robo medio segundo más. Nosotros tenemos el Monumento al Sastre en Sabadell, en Europa, y ahora lo vamos a tener muy pronto en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde justamente aquí tenemos una diferencia, incorporamos al sastre y a la modista en el mismo nivel, poniendo el valor de que podemos trabajar juntos, no importa el género, porque en términos de diversidad, de cultura, de música, de implementación de conceptos, lo más importante acá que esta configuración de la vida, de la moda, de la sastrería, hace que nos enfrentemos a algo muy importante que es la heterogeneidad y la oportunidad de ser juntos todos un desarrollo latinoamericano y mundial que sea sustentable en el tiempo. Muchísimas gracias y gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias a ti, Cristina Amalia López, por presentarnos este trabajo que además recoge voces históricas y reivindica justamente el papel, y hablamos desde Latinoamérica, y bueno, siempre es un gusto escucharte. Voy a seguir con la dinámica de las presentaciones, pero por supuesto, nuevamente invito al público a que pueda manifestarse a través de los medios de la caja de chat del Zoom para que la audiencia pues pueda hacer comentarios y aportes, y aprovechar en la parte final el espacio con nuestras ponentes del bloque, por supuesto en la parte final del bloque, el espacio con nuestras ponentes y el intercambio. Recuerden que un aspecto muy importante para nosotros y que justamente nos convoca a estar aquí en este espacio sincrónico es el intercambio. Así que aprovechemos ello, ya se dejan venir los aplausos sobre el tema. Y bueno, además conectado con la participación del bloque 1, en donde veíamos este recorrido que hacía la doctora Elga sobre diseñadoras de moda que justamente van cambiando tendencias y que impactan en todos los ámbitos de la cultura, y como bien lo decías, una construcción política. Hay mucho que reflexionar, pero también otras participaciones, así que les voy a ir dando la palabra. Gracias, Cristi. Y ahora doy la palabra a Julia Patricia Cruz, a Susana Sierra y a Sonia Verónica Bautista de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México para que presenten la temática Influencia de las mujeres árabes en las artes y el diseño. Nuevamente, bienvenidas, el escenario es de ustedes, tenemos los 15 minutitos ahí encima, así que adelante. Muchas gracias. Bueno, pues otro de los temas que queremos compartir con ustedes es justamente sobre estas influencias de las mujeres árabes en el diseño. Para ello presentamos, bueno, su servidora, la maestra Julia Cruz, la maestra Susana Sierra y la maestra Sonia Vero Bautista. Vamos a abordar a 4 destacadas diseñadoras y una arquitecta que provienen de este mundo árabe, en el cual pues las mujeres árabes son un símbolo de este resguardo de la identidad, de las tradiciones y de la cultura musulmana, que se van transmitiendo de generación en generación. Su influencia en el diseño es de gran importancia, dado su impacto en los diversos campos creativos, culturales y sociales. Hay una escritora marroquí que se llama Fátima Mernessi, que justamente define este resguardo de tradiciones con la cuestión del velo o el hijab como un elemento tridimensional que trata justamente de mostrar la relación entre esta lengua polisemántica y la cosmovisión que condiciona al género femenino en estas culturas. En este sentido, pues esconder y separar a las mujeres habla del dominio de lo prohibido, de la división entre lo público y lo privado, que se define como lo sagrado, porque al final son ellas, las mujeres, las que generan la vida. Y para los musulmanes, pues esto engloba la carga cultural dada por el idioma, la religión, pero que no define este rasgo étnico-geográfico en sí. Entonces, para ello hablaremos de una mujer marroquí, que es Chaiba Talal, una mujer libanesa, que es Saula Roda Choquer, de una mujer argelina, que es Fátima Haddad, y bueno, de la
reconocida y mundialmente famosa Zaha Hadid. Para ello, nosotros enumeramos 7 razones claves que son justamente la parte de esta influencia de las mujeres árabes en el diseño actualmente. La primera, pues, es esa conservación de esa herencia cultural a través del diseño, en el que preservan y promueven su rica historia, su arte, su artesanía, y lo van transmitiendo todos estos conocimientos y técnicas a las generaciones futuras. El segundo punto aborda la exploración de la diversidad cultural, en el que ellas han sido capaces de reflejar todas estas diversidades culturales, celebrando la pluralidad y la riqueza que tiene cada una de estas regiones. El tercer punto es el que rompe como todos estos estereotipos y prejuicios que nosotros como occidentales tenemos de esos países y que ha contribuido a desafiar estereotipos y prejuicios culturales que existen en el mundo a través de su creatividad y expresión. Han demostrado que la cultura árabe es multifacética y que va más allá de estas representaciones estereotipadas. El cuarto punto es justamente el empoderamiento y la redefinición de la moda, en el que muchas de estas diseñadoras han revolucionado la industria de la moda al crear diferentes diseños que celebran la belleza, la individualidad de las mujeres y van desafiando todas estas normas de tradiciones que promueven la inclusión y la igualdad de género. El quinto punto es justamente el avance en el diseño arquitectónico, donde nos han mostrado o han dejado una huella en la creación de edificios icónicos y espacios urbanos innovadores, justamente que reflejan tanto la identidad cultural como estas necesidades modernas de la sociedad. El sexto punto que abordamos es el fomento del emprendimiento, en el que se han desempeñado como un papel importante y un fomento de espíritu para emprender en las regiones en las que ellas están, establecen sus propios estudios de diseño, sus marcas y contribuyen al crecimiento económico y social de sus comunidades. Y por último, pues tenemos el cómo abogan por un cambio social a través de lo que ellas realizan. Han utilizado esta creatividad justamente para tomar puntos que son relevantes como los sociales, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la sostenibilidad ambiental. Siguiente. Y por eso hablar de esta diversidad en el mundo árabe, pues nos da como la principal finalidad o surge para abordar a estas mujeres y poner de manifiesto el hecho de cómo ellas han roto estos estereotipos, han influido de una manera sustancial en el arte y en el diseño. Y bueno, esto se va contrarrestando también con el subdesarrollo o el atraso de los conflictos sociales que ellas tienen en estas zonas. Por lo tanto, hablar de esta gran diversidad que implica en los 57 países que forman parte del mundo árabe, pues hacen que la realidad de la mujer en dichos países pues también sea muy variada, por lo que la posición de ellas ha cambiado sustancialmente y tienen como principal avance pues su inserción en muchos campos, en muchas profesiones, y son consideradas o que han sido consideradas históricamente solo para los hombres. Bueno, pues a mí me va a tocar hablar de la primer mujer que seleccionamos para esta plática y ella es Chaibia Talal. Pues es una pintora marroquí que nació el 23 de abril de 1929 en Hadada, cerca de la ciudad de Casablanca, y falleció en el 2017. Es considerada una figura destacada del arte contemporáneo de Marruecos y una de las artistas más importantes del país. Aunque no recibió una educación formal en el arte y permaneció analfabeta durante toda su vida, su habilidad innata para la pintura y su pasión por la creatividad la llevaron a desarrollar su propio estilo artístico. Se caracteriza por un estilo naif o primitivista. Sus pinturas se centran en escenas cotidianas de la vida en Marruecos. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Un momento crucial de la carrera de Talal tuvo lugar cuando el pintor Ahmed Cherkaoui, junto con un comisario crítico y director del Museo de Arte Moderno de París, y Pierre Goudibert, visitaron el estudio de su hijo, quien también era pintor, y descubrieron accidentalmente los lienzos de Talal. En particular, Gaudibert quedó fascinado con su trabajo y la animó a exhibir sus pinturas.
Perdón, me faltó uno. Su estilo se destaca por el uso de líneas sencillas y formas estilizadas con colores vibrantes y a menudo aplicando pinceladas audaces. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución al arte marroquí y su trabajo trascendió fronteras, fue exhibido en varias exposiciones, tanto en Marruecos como en el extranjero, incluyendo algunos países de Europa y África. Por el contrario, en Marruecos sus pinturas encontraron resistencia. Los líderes predominantemente masculinos de los diversos movimientos artísticos marroquíes rechazaron su trabajo. También vamos a hablar de Saloua Rawda Choucair, que nació en junio de 1916 en Beirut, Líbano, y falleció en enero del 2017 a la edad de 100 años. Bueno, pues esta destacada artista libanesa es considerada pionera en el arte abstracto del mundo árabe. Su obra se caracteriza por un enfoque en formas geométricas, como lo que podemos ver ahora en las ilustraciones, líneas fluidas que se inspiran en la naturaleza y la poesía. A lo largo de su carrera, Choucair trabajó en varias disciplinas artísticas que también incluyen, además de la pintura, la escultura y el diseño. Sus esculturas principalmente eran modulares y se podrían reorganizar, lo que reflejaba un interés en la interacción entre las formas y los espacios. Además, experimentó con materiales diversos como la madera, el metal y la piedra. Bueno, ahora hablaremos sobre Fátima Haddad o Baya Mahidin, que fue otra gran artista argelina, nació en 1931, murió en 1998, y a los 16 años tuvo su primera exposición en París. Por el carácter onírico de su trabajo y el uso de colores llamativos, terminó siendo inspiración para Georges Braque, Pablo Picasso y André Breton. Una de las principales características de su obra es que se puede apreciar el hecho de que casi no hay sombras, los elementos se disponen uno sobre otro. Su obra ha sido descrita por los críticos como surrealista, por los colores vibrantes y los contornos sinuosos, ofreciendo una representación única de flora y fauna, retratando animales inusuales como conejos voladores, pájaros de tamaño de un camello. La exuberancia de la forma y la intensidad del color se remontan a ella, señaló la novelista Jean Pellegrini, a una época anterior a la aparición del hombre, donde las cosas y las criaturas aún eran inciertas y aún mezcladas, donde los árboles crecían bajo el agua, donde los peces, antes de alcanzar su estado, habitaban las raíces de las plantas y trepaban en sus tallos. Ahora hablaremos de una arquitecta muy conocida, Zaha Hadid, que probablemente pues el primer nombre que se nos viene a la mente al hablar de mujeres árabes en el diseño, pues es esta arquitecta iraquí. Y hay que recordar que también es el hecho de que fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker, que es el premio más importante dentro de la arquitectura, y la importancia de la obra de Hadid va más allá al hecho de ser una mujer de origen árabe, sino más bien radica en el hecho de que logró mostrarle al mundo que el deconstructivismo tiene una fuerte conexión con el espacio y el uso de la geometría y le permite a los usuarios explorar con las emociones y visualizar sus edificios como un juego de fragmentaciones y movimientos al mismo tiempo. Por otro lado, la incorporación de tecnología avanzada en el diseño en su quehacer a partir del uso de software de modelado 3D y de cálculo de estructuras de alta precisión es lo que hizo posible llevar a la materialización de edificios que parecieran en un principio desafían a la gravedad, pero también su inspiración provenía de la naturaleza y biología, logrando así una integración en el paisaje. Bueno, y como resultados de esta investigación tenemos que la influencia de las mujeres árabes en el diseño pues es esencial para preservar justamente esta cultura, promover toda la diversidad, desafiar los estereotipos que tenemos de ellas, empoderarlas y fomentar este cambio social. Su creatividad y visión pues han enriquecido la industria del diseño en el mundo árabe y han tenido un impacto significativo en la escena global. También es importante señalar que
no se debe como generalizar o estereotipar a estas mujeres en función a su género, etnia o cualquier otra característica, porque pues ellas nos han mostrado cómo pudieron sobresalir, sobre todo considerando a estas artistas en las que pues solo una de ellas tuvo una formación universitaria y las demás se fueron formando por sí solas en este medio. Bueno, además encontramos que no existe ninguna razón inherente por la cual las mujeres árabes no puedan estar inmersas en el arte, en el diseño y en la arquitectura, tal como lo acabamos de exponer, al igual que cualquier otra persona de cualquier origen cultural. La limitación o falta de representación de mujeres árabes en ciertos campos puede estar relacionada con barreras sociales, culturales y económicas que afectan a las mujeres en muchas partes del mundo y no exclusivamente a las mujeres árabes. Estas barreras incluyen el acceso desigual a la educación, oportunidades laborales, persistencia de roles de género tradicionales y estereotipos, así como la discriminación y perjuicios, entre otros factores. Finalmente, consideramos que es esencial promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas de la sociedad, incluyendo el campo del arte, el diseño y la arquitectura. La diversidad de perspectivas y talentos enriquece la creatividad y la innovación en estas disciplinas. Al alentar la participación y representación equitativa de mujeres en todas las profesiones, se fomenta una sociedad más inclusiva, justa y enriquecedora para todos. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, Gracias. Julia Cruz, Susana Sierra y Verónica Bautista de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México, por su presentación y por mostrarnos además otro escenario. Hemos estado con mujeres, con el papel de las mujeres en Latinoamérica, en México, pero también nos llevan a este escenario árabe que tiene una importante repercusión y en donde además vemos un contraste de desigualdad también muy importante, ¿no? Digo, en todo el mundo, pero particularmente sabemos de los países árabes. Vamos a pasar a la presentación de Daniela Terreros Roldán, que Daniela ya estaba conectada por ahí desde la mañana. Adelante, Daniela. Ella es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y nos va a presentar el trabajo La Yarcone en la ilustración gráfica de Manuel Benavides. Aquí se dejan ir los aplausos y las felicitaciones. Daniela, adelante, ya estamos visualizando tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Como ya me presentaron, soy Daniela Terreros, historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, y el día de hoy les traigo el tema La Garzón en la ilustración gráfica de Manuel Benavides Gárate. En este caso, bueno, elegí este tema porque si bien Manuel es hombre, creo que me parece sumamente importante el cómo trató de revalorar a la mujer, a esta mujer moderna de los años 20 a partir de su ilustración gráfica, que era algo que no se veía dentro de la época. Entonces me pareció súper interesante poder hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, recordar un poco que la moda garzón se da en la época de los años 20, surge en Francia, pero repercute en muchos países de Latinoamérica, como es el caso de México, Perú, Argentina, Chile, ¿no? Y en el caso peruano hubieron 3 ilustradores que se encargaron de dibujarla, como es Reinaldo Luza, Julio Málaga Grenet y Manuel Benavides Gárate. Pero en el caso de Reinaldo Luza y Julio Málaga Grenet, ellos destacan por su trabajo de la ilustración de modas en el ámbito extranjero, principalmente para el caso de Reinaldo Luza en Francia y Estados Unidos y Julio Málaga Grenet en Estados Unidos, en revistas propiamente de moda, como Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, no eran revistas muy en boga dentro de este contexto de los años 20. No, a diferencia de Perú, que para este contexto no había una revista propiamente de moda, pero sí había una que otra publicación periódica con algunos segmentos de moda. Y Manuel Benavides Gárate realiza ciertas ilustraciones, pero ya en el ámbito local, es decir, él no sale fuera. Manuel Benavides Gárate es caricaturista, ilustrador y pintor arequipeño,
¿no? Él se inicia como ilustrador en esta revista arequipeña llamada Gil Blas para 1915, para la cual va a ser nombrado director mucho después. Posteriormente también realiza labores en otros diarios como El Deber y El Pueblo, y colaboró con Julio Malagranet, que ya mencioné, y con otro ilustrador, José Alcántara Latorre, ¿no? Pero cuando él llega a Lima, se destacó también por hacer una especie de pininos en materia artística, unas pequeñas exposiciones de arte en los denominados salones de invierno, que eran unos pequeños espacios que se alquilaban para que los artistas de ese momento, que recién incursionaban en el ámbito artístico, de la ilustración, pudieran pues presentar alguno de sus trabajos, ¿no? Pero va a ser justamente entre 1927 y 1936 cuando él alcanza la cima de su carrera artística, especialmente con dos publicaciones, que va a ser con El Hombre de la Calle y con la Revista Semanal. Pero doy especial énfasis en la Revista Semanal porque de todas las publicaciones periódicas que hay en Lima para la década del 20, la Revista Semanal es la que más se acerca a tener material referente a la moda. Entonces, Gárate realiza ahí portadas, carátulas internas y avisos publicitarios. Y dentro de estas portadas y carátulas internas, él va a tratar de sacar a relucir a esta nueva mujer moderna que está surgiendo, la denominada garzón, porque bueno, dentro de las investigaciones que estoy haciendo, veo que hay una garzón en Lima, esta moda se apodera de la ciudad, ¿no? Y eso es lo interesante de él. Entonces, dentro de esta producción gráfica que él realiza, pues va a estar muy influenciado por el estilo de la época que es el Art Deco, en cuanto a la presencia de simetría, líneas rectas, figuras geométricas dentro de sus dibujos. Y valiéndose de la moda garzón como esta aliada más fiel, pues él supo representar, como mencionaba, esa mujer moderna que transgrede los límites de una época, ¿no? Esa mujer que sale al espacio público, esa mujer más independiente, que está más adentrada al trabajo, al ámbito intelectual, ¿no? Que hay cierto rechazo incluso por parte de la prensa, y lo cual es interesante cómo a pesar de eso, pues Gárate se atreve a ilustrarla en sus portadas, ¿no? Entonces la dama de sus portadas aparecen en elegantes trajes de noche, deportistas, en la plaza, en la playa, manejando un automóvil, ¿no? En total, dentro de la época del 20, en la Revista Semanal, que va de 1927 a 1934, pero yo me he centrado estrictamente en los años 20, hizo 67 portadas, es decir, de 1927 a 1930, de las cuales 25 fueron dirigidas a esta garzón. Y en base a esas portadas seleccionadas, establecí una especie de categorías, ¿no? Una sería la mujer que viste a esta moda garzón, la mujer deportista, la mujer que deja el pasado por la modernidad, la mujer que hace alarde de seguridad e independencia, y esta mujer maquillada con esmero y ataviada con bisutería. Entonces son las 5 categorías que yo he visto a partir de sus portadas. En cuanto a esta primera categoría, podemos ver aquí, ¿no? Vemos una portada del 17 de noviembre del 27 y otra del 21 de junio del 28, ¿no? Como puede apreciarse, es esta mujer de silueta recta, que era la característica de los años 20, ausencia de curvas, este traje sobre todo el rosa pastel, muy a la usanza de Chanel, del estilo de Chanel. Luego la segunda también este traje de noche, ¿no? Que si uno ve las portadas, y si por ahí han visto algunas imágenes, las portadas de Vogue o de Vanity Fair son muy parecidas en cuanto a la calidad de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, aquí también no solamente había en traje de noche, en traje de salir al espacio público, sino también en ropa interior, en traje de baño. Entonces podemos ver un despliegue de trajes que se usaban dentro de la época en plena portada de la revista, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? La de 1930 y esta del 13 de junio de 1929. Tenemos aquí la segunda categoría, que sería la mujer deportista, ya que dentro de estos años la práctica deportiva también se arremete con más fuerza.
y esto también no es gratuito, ya que esta idea de la cultura del tiempo libre que se está gestando en Europa y que también llega a nosotros ya desde la época del 1910, implica pues que la mujer se despoje de estos trajes tan complicados, cargados de guardainfantes y de las basquiñas enormes y de las mangas jamón, ¿no? Entonces era un traje más sencillo, funcional, propio para hacer actividad deportiva. Entonces, bueno, aquí lo representa en el vóley, también estaba en boga el ciclismo, el atletismo, ¿no? Y él lo representa aquí en esta portada. Luego, la mujer que deja el pasado por la modernidad. Particularmente a mí esta categoría o estas portadas son muy potentes, ya que podemos ver en la primera, ¿no? El figurín, sobre todo por el fondo. Este arco morisco es un regalo que hizo la comunidad española a Perú por el centenario de la independencia, el presidente Leguía, y era la entrada de la avenida Arequipa. Y la avenida Arequipa era una de las avenidas más importantes de la Lima de los 20, que daba paso, eran 6 kilómetros de avenida, en los que se daba paso a los balnearios, a la nueva élite, donde era el espacio top donde se podía ir a veranear, donde se podía ir a pasear. Entonces, era como que el fondo, la modernidad, el auto que se veía atrás, que también era todo un boom para la época, ¿no? Y ella vestida muy elegante, con su sombrero cloche, su estola de piel de zorro, porque era algo muy común dentro de la época, su clutch, ¿no? Y esta silueta recta. Y por otro lado, podemos ver estas dos imágenes, ¿no? Que al parecer es la misma mujer, pero por un lado la mantilla, que ya es un accesorio ya de influencia española de siglos atrás, ¿no? Y por otro lado ese sombrero cloche, el collar de perlas muy característico de los 20, por otro lado la cruz. Entonces podemos ver estas dos caras, ¿no? De la misma mujer, ¿no? Mantillo, sombrero, pasado o modernidad, ¿no? Luego esta mujer que hace alarde de seguridad e independencia, que se puede ver ya por el mismo título de la portada, ¿no? Que es una conductora, ¿no? Y se puede ver esa mirada desafiante, ¿no? De ella es toda sofisticada, también con los accesorios propios de la moda de la época, este sombrero, los labios rojos, ¿no? Medio en forma de corazón, que también es una característica del maquillaje de estas mujeres, ¿no? Y la mujer maquillada y ataviada con esmero, ¿no? Esta también me pareció interesante porque dentro de la época de los 20 una de las características es el maquillaje. La industria cosmética es todo un boom, ¿no? Y sobre todo esta idea del cabello Eton Crop, que era el cabello engomado. Y coloco aquí a Valentino, que era un actor italiano muy popular dentro de los 20, en la industria hollywoodense, era todo un Latin lover, incluso lo mencionaban, un ícono sexual de la época. Entonces es interesante cómo de portada le colocan Valentina, entonces hay mucha semejanza con el actor, ¿no? En cuanto al cabello, la forma del cabello, la forma en cómo se delinean los ojos, también característico de la época, la boquita en forma de corazón a lo Betty Boop, también es otra característica, y la presencia de las joyas en figuras geométricas muy al estilo deco en cuanto a la industria de la joyería, ¿no? Entonces, esas fueron las categorías que yo establecí, que me parecieron muy interesantes, y como mencionaba, creo que lo importante de Gárate es que el director de esta revista, la revista semanal, Salvador Faura, era una persona muy conservadora, y muchos de los artículos que están dentro de la revista critican a esta nueva mujer moderna que sale al espacio público, que se maquilla, que es más sujeto que objeto dentro de esa sociedad, ¿no? Y aún así es cómo permiten a Gárate poder realizar estas portadas, ¿no? Eso es lo interesante. Y bueno, ya para concluir, podemos ver cómo esta sensibilidad de Gárate contribuye a exteriorizar a la luz pública a partir de su obra este accionar femenino que antes se desarrollaba en el más estricto ámbito doméstico, ¿no? Antes la mujer estaba ensimismada en el espacio privado, pero aquí podemos ver cómo de cierta manera él trata de sacar a relucir que la mujer ya está saliendo al espacio público y tiene una voz y voto dentro de la sociedad. Y fuertemente influenciado por esas palabras de línea, recto, simetría, muy propio del Art Deco, trabajó sus ilustraciones a base de finas líneas y saca a relucir esta silueta esbelta y recta, muy propia de esta moda de los 20, de esta moda garzón.
¿no? Y para la ejecución de su arte empleaba lápiz, carboncillo, témperas, acuarelas. ¿Y cómo puedo dar fe de eso? Porque en las portadas, en muchas de ellas, más o menos el 80%, 75%, mencionaba la técnica con la que había realizado sus ilustraciones, ¿no? Y también en uno que otro artículo en la que se menciona que era lo que él más usaba a la hora de ilustrar, ¿no? Y un factor trascendental de esta producción es que permitió hacer alarde de esta nueva mujer moderna en Lima. Esta dama, pues, de presuntuoso y coqueteo semblante, ¿no? Que hacía uso de esta moda garzón, para hacerse notar dentro de la sociedad. No, bueno, eso sería todo. Espero que les haya parecido súper interesante y ya estaré atenta a las preguntas luego. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela. Gracias por tu participación y tu interés en contribuir a este encuentro latinoamericano donde pues las voces son muy disímiles y que además pues no solamente impacta en la moda, sino también en el pensamiento, en la estructura de la cultura y en la liberación de la mujer, ¿no? A partir de un nuevo estereotipo. Entonces, nada más me quedé pensando en esos aportes. Por ahí también en la caja de chat de Zoom los invito a leer los comentarios, pero ahorita le doy la palabra a Cristina Amalia, que además hay mucho que decir por estos encuentros con las diferentes formas de apropiación de la cultura. Vamos a pasar a la última presentación para terminar nuestra jornada matutina, empezar las preguntas y respuestas con la audiencia. La audiencia está muy activa en la caja de chat, con muchas felicitaciones, revalorando el papel y los trabajos que se han presentado. Le doy la palabra a María Eugenia Castro González, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que va a presentar la colección de placas MTT, los grabados resguardados de una mujer de ciencia. Adelante, María Eugenia, un gusto recibirte. Ya estábamos viendo tu presentación. Hola, buenas tardes. ¿Voy otra vez? Sí. A ver, voy. Por favor. Ay, no sé qué estoy haciendo. Perdón, estoy un poco nerviosa. No, tranquila. Luego nos juega. Vamos muy bien en tiempos, la 1:15. Tenemos nuestros 15 minutos para tu participación y luego la escucha de las preguntas. Así que estamos muy bien. Me dicen si... Ay, mi presentación, ¿dónde está? A ver. No se ve mi presentación. ¿Qué hice? Estamos viendo tu pantalla. Ahí está la presentación. Listo, ya está en pantalla completa. Bienvenida, adelante. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras del seminario, a la Facultad de Artes y Diseño, al equipo de la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de Colecciones, CIDIC, a las coordinadoras de bibliotecas del Instituto de Investigaciones Estéticas y del posgrado en Artes y Diseños, a la maestra Yuriko, y por último al Servicio Social, a Daniela Vázquez. Mi ponencia se llama La colección de placas de MMTT, que es María Teresa Toral, los grabados resguardados de una mujer de ciencia. Mi plática está dividida en 3 partes: quién es María Teresa Toral, la colección de placas y mis conclusiones. Y antes que nada, quiero abrir un paréntesis para dedicar esta ponencia a las mujeres que han sido borradas en la historia, no solo del arte, sino de la historia universal. Esas mujeres que se han olvidado, ya sea por un pensamiento machista o por movimientos bélicos. MTT es María Teresa Toral, como ella afirmaba. Ella es española, nace en Madrid el 20 de mayo de 1911 y muere en Madrid en 1995. Aquí les presento, cuando es niña, ella pertenece a una familia de un estrato alto en Madrid, de principios del siglo XX. Es hija... sus 2 hermanos mayores son muy amigos de Lorca, de Dalí, porque convivían en la casa de verano de Sevilla. Y bueno, ella fue muy radical con su familia y en su forma de pensar y hacer. Y bueno, ella nace, como les comentaba, en 1911, en mayo. Es muy inteligente de niña, le pinta, le gusta mucho la música, es muy creativa, es muy propositiva, empieza a leer italiano, francés, alemán, y eso le va a ayudar en la parte académica. En 1933 obtiene la licenciatura en Ciencias Químicas y obtiene también la beca Rockefeller con su maestro Moles en la cátedra de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias Catedral
en la Universidad Central de Madrid, obteniendo la beca Rockefeller. Y bueno, en 1936, con el fusilamiento del poeta Federico García Lorca, inicia la Guerra Civil Española. Ella con su equipo de la beca Rockefeller empiezan a trabajar con esa parte antifascista, antifranquista, y bueno, en 1939, con 28 años de edad, es detenida y es enviada a la cárcel de las Ventas, donde un consejo de guerra la condena a 12 años por rebelión y traición. En 1941 obtiene su libertad condicional. Y bueno, en el paso que estuvo esos 6 años que estuvo en la cárcel, pasó por varias cárceles. Una que le marcó es el penal de Ávila, el maternal de Ávila, donde convive con mujeres y niños menores de 3 años. Aquí ella también falsifica las edades de los niños, porque también se encarga de la parte de farmacia y conocimientos de enfermería. Otra vez es detenida en 1945, esta vez esta detención es muy fuerte, ya que la torturan, pasa varios meses en recuperándose de la golpiza que sufre, esa la marca de por vida para hacerla más sensible a estos actos de la guerra. Y bueno, recupera más de 8 meses, tarda mucho en recuperarse de todos los golpes que le propiciaron en esa tortura. Y en 1946 es un año decisivo, ya que también hay una revuelta internacional, ya que esta vez están pidiendo la pena capital para ella y para otras 2 mujeres. Para Mercedes Gómez Otero e Isabel Sáenz están pidiendo la horca. Y bueno, aquí interviene el Comité Internacional de Mujeres Fascistas, donde obtienen su libertad condicional. Sale de la cárcel de Segovia y bueno, ahora sí, trabaja como farmacéutica. Del 49 al 56 solo tiene su farmacia, dedica a hacer nuevos experimentos con su equipo de la beca Rockefeller, pero bueno, pues sale muy deprimida de la cárcel, de lo que vivió. Y bueno, en 1956 llega a México, desembarca en Veracruz. Llegando a México, recibe un telegrama de que ha fallecido su madre. Su familia piensa que va a regresar. Ella decide quedarse en México. Y bueno, muere en 1995 de un derrame cerebral en Madrid. Llegando a México, ya trae un contrato con el Instituto Politécnico Nacional, el POLI, para dar clases de química. Con el contacto que ella tenía con personas exiliadas que llegaron antes que ella, pues ya tenía conocimiento de actividades, llega ya a formar parte de esos exiliados y empieza a trabajar tanto en el Poli y entra a los laboratorios Panoramic. Ahí trabaja de 56 al 58 y también, como les decía, era políglota. Traduce muchos textos científicos. En España es más recordada como la parte científica. Apenas se está descubriendo la parte artística, ya que dona sus placas y un tórculo a la ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, que son las piezas que les voy a presentar. En el 59 es muy decisivo, ya que ella entra al taller del maestro Guillermo Santamaría Silva, donde empieza a explorar. Ya tenía conocimientos del grabado, como les comenté, desde muy pequeña tenía esta beta artística, y bueno, aquí empieza a explotar más la técnica del agua fuerte, del agua tinta, del buril, y en 1963 entra a dar clases a la UNAM, en la Facultad de Química, primero en Química Orgánica y luego le dan la clase de Físico-Química, y es su primera exposición individual en la Galería Diana. Y empieza a trabajar, hace muchas exposiciones tanto colectivas, individuales. En 1966 se casa con el músico Lian Aidoman, que fue también un refugiado ucraniano, compositor y director de música aquí en México. Llegó a dirigir la Filarmónica de México. Y bueno, casi toda la década de los 60, 70, 80 y 90, hace exposiciones, tanto colectivas, individuales, en Los Ángeles, Nueva York, hace una exposición en Israel. Y bueno, ella dice que jamás va a regresar a España mientras siga vivo Franco. Franco muere en el 75 y es la primera vez que ella regresa a España en el 78. Es la primera vez que se reúne con su familia y piensan que va a regresar a España, pero no es así.
decide regresar a México. En 1979 muere su esposo y esta la llena de profunda tristeza y sigue haciendo grabado. Sigue ayudando a dar clases a niños y a jóvenes. En su casa taller da como clases, como que invita a muchas personas intelectuales a que vayan a su casa, a tertulias y principalmente a niños y a niñas para enseñarles la técnica del grabado o que impriman. Y bueno, hay varias notas periodísticas donde mencionan personas que estuvieron en su casa. En 1994, cuando ya mayor, decide regresar a España como maestra de la Facultad de Química. Pues dice, ¿qué hago con mis placas? Son muchísimas placas, tengo un tórculo, lo vendo, y dice, no, prefiero donarlo a la Universidad Autónoma de México, en este caso a la ENAP, y bueno, se recibe en sus placas y regresa a España para fallecer 7 meses después de que regresa, fallece de un derrame cerebral. Y bueno, aquí les presento ya a María Teresa Toral, ya trabajando en la década de los 80, y ella siempre menciona el grabado y qué inspiraba sus placas. Y les voy a leer esta cita rápidamente que dice, me inspiro en momentos de la vida que son importantes para mí y quizá lo sean para otros. También los temas que constituyen mitos para la humanidad. Uno de mis preferidos es el mundo de las brujas y la hechicería. Pienso que ficciones reflejan el deseo del hombre por un cosmos encantado, donde pueda, con una ayuda de la magia, conseguir lo que quiera, ya que en varias de las placas habla de la hechicería, de las brujas, de esa parte mágica, de poder salir adelante. Aquí les presento algunas de sus placas. Como verán, son temas mujeres, Día de Muertos, cuentos infantiles tradicionales. Las placas que conserva el acervo numismático son de zinc y de cobre. En este caso les presenté las de cobre. Y bueno, en la parte de investigación, en la parte de catalogación, estas placas se encontraron en esas carpetas enumeradas, son carpetas de acordeón. Algunas tienen título, otras no tienen título. Ya tienen un inventario de patrimonio universitario aquí en la UNAM, pero hay unas que no tienen, y el papel donde está no funciona mucho porque está lleno de ácido y de polvo. Por mucho tiempo estuvieron resguardadas en un ambiente no apto para las placas de grabado. Y bueno, se está haciendo la catalogación, la clasificación, toma de medidas, toma de fotografía para darles una nueva ubicación. Lo que encontramos en la colección de placas, encontramos estampación, hay muchas en agua tinta, en agua fuerte, también ella exploraba mucho. No les comenté esta parte, en la década de los 70, 80 empieza a experimentar con telas, con barnices, con pinturas, con óleos, con pasteles, ponía telas, luego grababa, luego cambiaba sus placas, las recortaba, era como un rompecabezas, y rompecabezas muy pequeños. Aquí está la niña de las palomas, que podía hacer pintura o podría ponerle alguna textura. Vamos a encontrar en otra obra, que no la tenemos en el acervo, que son estas estampas. Aquí en el acervo solo conservamos las placas, las estampas las estamos localizando con colecciones privadas, con su familia. Salió un libro que se llama Obra Gráfica, donde pudimos ubicar varias de estas estampas. Lo que hemos ido trabajando es que son 18 carpetas y cada carpeta de acordeón tiene diferente número. Como les comentaba, ya tiene un número de inventario y empezamos a dividir qué temas tiene las placas. Les comentaba, mujeres, familias, madres con niños, temas infantiles, juegos, juguetes, celebración. También hay una serie que es la serie de Franco en los infiernos, brujas, hechizos, y también tiene mucha influencia. Como era amiga de los surrealistas que estaban aquí en México, fue muy amiga de Remedios Varo, de Cati Horna, de León Felipe, de ese mundo que llegó a fundar el Colegio México. Y bueno, y vamos a encontrar también temas oníricos, lúdicos, y también pasajes traumáticos que ella vivió en la cárcel. Como les decía, la cárcel de Ávila, en el Pantanal de Ávila, la marcó.
vamos a encontrar la serie La Muñeca, que es como, tiene influencia de Katy Horna, Cazadora de Astros, de Remedios Varo, que es las influencias que ella tiene, escenas infantiles de este campo de concentración que es Schumann, Hora cuasi sonámbula, El mar y la luna, Los gatos, hay mucha obra de gatitos, 13 niños, y también hay un homenaje de las 13 rosas, que es cuando matan a muchísimas mujeres de 15 a 25 años, un fusilamiento, le hace un honor en esos grabados de las 13 rosas. Y bueno, aquí podemos ver la placa y la estampa. La placa se conserva en el acervo numismático y las estampas están en España o en otras colecciones. Aquí otra serie, la serie de la niña seria, placa y su estampa. La tía Ame de los 4 años. Y ahora ya para mis conclusiones, la conservación y el resguardo. Se están cambiando las carpetas de acordeón, están poniendo ya en papel de algodón, libre de ácido, con su número de inventario, su clasificación, para conocer las piezas, saber cuántas piezas, no les compartí, eso se me fue, que son más de 200 piezas. Ay, perdón por regresarme, son, si no mal recuerdo, son 285 placas de todos los tamaños. Hay placas miniatura y hay placas casi tamaño tabloide. Entonces sí son varias placas. No sé cómo vaya de tiempo. 2 minutitos para el cierre. Y ya para cerrar, voy a mencionar lo que dice Crespo de la Serna. Los artistas, lo sabemos, saben alterar su oficio de maestra universitaria a su inagotable búsqueda de sus hallazgos en el terreno del arte. Está el día y es eso lo que consigue una continua y tenaz dedicación de la que broten nuevos horizontes, nuevos módulos, un enriquecimiento de la expresión de cada tema. Y esto lo vamos a encontrar en la serie de Mitos y Sueños. Entonces, ya para cerrar, no hay que olvidar a las mujeres que no conocemos, a encontrar esos vestigios, porque seguramente hay algo de su vida, en este caso la Madre Teresa Toral, lo que vivió en las cárceles, y bueno, y que lo donó a la ENAP en los 90, y bueno, y que ahora pertenece al acervo numismático. Y bueno, pues muchísimas gracias, y pues les agradezco por su tiempo, y quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, Maru, María Eugenia Castro, que nos acompaña de la Facultad de Artes y Diseño con esta temática. Pues realmente ha sido un bloque para cerrar la jornada matutina muy interesante, siempre lo comento, también muy contrastado entre lo que podemos ver, nos llevaron a diferentes escenarios en diferentes momentos también históricos, pero siempre bajo los principios de poner muy en alto el papel de las mujeres. En la caja de chat de Zoom hay bastantes comentarios, así que yo más bien quisiera darle la palabra a nuestras ponentes de este bloque para que pudieran abonar en alguna cosa que lo decía, se les haya quedado en la punta de la lengua, pero principalmente para iniciar con Cristina Amalia López, que ha estado haciendo algunos aportes acá respecto a los comentarios que hace la audiencia. Entonces, Cristi, por favor, si gustas tomar el uso de la palabra y abonar en lo que nos presentaste y en lo que se ha construido como discusión temática con todas y todos. A lo mejor está teniendo problemas de conexión. Cristina. Puede ser. No te escuchamos. Mientras tanto, bueno, en lo que estiman, si alguna otra de nuestras ponentes quisiera abonar o aportar algún otro comentario de los que pues se han enriquecido y se han nutrido aquí en la caja de chat, adelante, en lo que Cristina López se prepara. Y yo, la verdad, mientras tanto, voy a poner iconos de aplausos para todas sus ponencias, porque realmente ha sido muy, muy enriquecedor. ¿Quién dijo yo? Adelante, el micrófono es de ustedes.
Bueno, aquí hay una pregunta, ya que no se animan particularmente. Dice, hay una pregunta de Angélica Ortega, en lo que Cristina puede externar todos los aportes que ha hecho aquí en Caja de Chat. Dice Angélica Ortega, felicidades por su ponencia, maestra Maru Castro. Mi pregunta es si se está contemplando más actividades académicas o de difusión para que las personas conozcan más acerca de María Teresa Toral. Sí, se tiene planeado que se abra la parte de catalogación para que conozcan las piezas, y con España, bueno, la familia de ella tiene una fundación, gracias a un libro que solo está en estéticas, se llama Enrique Toral, su hermano, tiene una fundación, el cual también están buscando su obra. Entonces se pretende hacer como un intercambio de placas, o de las placas que tenemos nosotros con la obra que tienen en España, hacer una pequeña expo digital de manera virtual. Entonces todavía se está trabajando en esos contactos, y ojalá que se logre para que conozcan a esta mujer. En España sí es reconocida en la parte científica como química, y apenas aquí en México como la parte artística. Muchísimas gracias. Al respecto de María Teresa Toral, Ivonne Murillo comenta, personaje fascinante, una luchadora multidisciplinaria y transdisciplinaria. Dice que ella fue alumna de Katy Horna y que, bueno, muchas felicidades por los aportes, la ponencia. Gracias por traerla a nuestro conocimiento y nuestra atención. Pues yo quisiera ampliar ese comentario, que gracias a todas ustedes en todas las ponencias de esta jornada por traer a nuestro conocimiento y nuestra atención a tantas figuras que han construido pues la sociedad, la cultura, las artes, el diseño y las humanidades en general. Y la ciencia también, como lo vemos con María Teresa Toral. Gracias Ivonne por tus comentarios. Bueno, aquí hay felicitaciones, dicen muchas gracias, felicitaciones, y ya veo conectada a Cristi. Cristi, por favor, para que para que el público que va después ver la grabación, quienes nos siguen en redes sociales, sepan bien a bien de qué se trató estos aportes que se hicieron en los espacios de chat respecto a la moda, la sastrería, etcétera. Adelante. Bueno, muchas gracias a todas y felicitaciones por todos los trabajos. Yo quiero compartir algo que es una reliquia para mí, no sé si se llega a ver. Esto que les estoy mostrando era la máquina de coser de mi mamá. O sea que las invito, mi mamá, digamos, falleció hace 2 años, pero hasta sus 80 años tejía y cosía, igual que mi abuela hasta los 90. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante de esto? Es motivar también de que todos podemos hacer lo que nos gusta y tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestro arte. Las mujeres tenemos una ventaja muy significativa, que estamos hechas de retazos. Deben haber leído alguna vez ese cuento en el cual nos dicen que sin lugar a dudas todas podemos hacer lo que nos gusta y estamos unidas para ese proceso. No debemos estar pensando que somos competencia de la parte masculina, del varón. Al contrario, tenemos que aprender a trabajar en equipos. Aquí fundamentalmente en el chat se dio una conversación en la cual muchos manifestaban la problemática de que no pueden vestirse. Y una de las cosas que nos ha pasado, y hay que asumir la culpa, tiene que ver con la academia. ¿Por qué? Porque la academia generó también la oportunidad de que la persona que quisiera estudiar moda se enfoque más en la marca que en el saber hacer. ¿Y esto qué tiene que ver? Que hago la gran crítica de que muchas veces veo grandes trabajos gráficos de diseñadoras que no son llevados a la práctica ni a la realidad. No se trabaja sobre cuerpos, no se visten igual que lo que proponen, no utilizan materiales de diferentes tipos, entonces ahí es donde está el problema. Experimentan, pero no ven las consecuencias, porque acá muy bien lo vimos, la ciencia va unida, y la ciencia también estudia los cuerpos y los cambios, la forma en que también incidimos en la moda para que las personas tengan bulimia y anorexia si no encuentran su traje o su ropa en general, sus prendas en general. Para usted no hay, para vos no hay, para vos no tenemos. Eso genera frustración y es nuestra culpa el no exigir y el no poner esto en diálogo. Esto es el gran diálogo que todas como necesidad nos tenemos que vestir. Pero el problema está que esa inclusión tiene que también entendernos lo que nos devuelve el espejo, aceptarnos en esa realidad, y somos las que más nos criticamos entre nosotras. Y eso es lo que también es importante tener en cuenta, porque para hacer una carrera de diseño de modas se requiere aprender siempre. Uno no se recibe de diseñador de modas y directamente entra a trabajar.
entra a trabajar en un equipo y sigue aprendiendo. Lo que está pasando es que desaparece la persona que te hace la prenda porque no le reconoces económicamente el comercio justo y no la involucras, y pasa en México, y pasa en Perú, y pasa en Bolivia, ven los aguayos, ven los tejidos, y se llevan ese material y lo proponen luego en las grandes colecciones a nivel internacional y no inciden en la comunidad. No devuelven, ni reconocen, ni enaltecen, ni ponen en valor nada de lo que han aprendido. Y ahí es donde digo, ¿quién tiene la culpa? La persona que está al frente de esa enseñanza y que no le está diciendo desde la academia, señores, nosotros, si estamos en una mejor situación y nos hemos escolarizado, el señor que no tuvo oportunidades y también estás usando su capacidad, su inteligencia y su conocimiento que no está certificado, no quiere decir que no sea importante. Y ahí es donde creo que todas nosotras tenemos que empezar a todos estos materiales que tenemos, llevarlos a la comunidad. Pues me encantó lo del tema de ver que hay diferentes realidades y no por eso las tenemos que cambiar. La mujer musulmana no se siente mal porque usa un velo. La mujer musulmana invierte en vestirse bien porque se considera la joya de su esposo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos y estigmatizamos, porque en realidad tenemos que aprender a convivir en la diversidad y en el entendimiento de la diferencia, porque eso nos enaltece y nos hace crecer en esa diferencia. Así que agradezco mucho que me puedan permitir hablar de este punto, porque generalmente en la parte, digamos, del diálogo no se está dando estas conversaciones. Y creo que también grafica cómo y por qué razón cada vez nos hemos puesto más individualistas, más pragmáticos y más pobres. Gracias. Está apagado tu micrófono. El micrófono apagado. Gracias por decirme. Yo ya estaba muy inspirada diciéndole a Cristi que bueno, que gracias por hacer énfasis en la colaboración, en la diversidad cultural, que también han sido temáticas que se han abordado y que han sido conducentes, bueno, más bien conductoras y los conductores de estos 2 días, incluyendo epistemologías, la recuperación de los saberes, la co-creación, la colaboración y el respeto a los diferentes trayectos y las formas en las que nos podemos expresar y apropiar de la realidad. Así que bueno, ahí sacamos un montón de conceptos y le voy a dar la palabra a Julio Medina, que nos la ha pedido. Estamos todavía en 5 minutitos para poder cerrar en muy buen tiempo este bloque matutino del Congreso. Julio, puedes prender tu cámara y puedes hacer uso de la voz siempre respetuosamente para nuestras ponentes y para que puedas expresar tus dudas o tus aportes. Claro que sí. Muy buenas tardes con todas y las personas presentes. Yo soy de Guayaquil, Ecuador, y soy amigo de Cristina y conozco a algunas damas aquí presentes. Es gusto de verlas. Mi pregunta, querida Cristina, es sobre la sastrería femenina. Yo soy sastre, soy varón, y hago mucha sastrería masculina. Pero siempre cuando me piden las damas que le haga un traje sastre, una falda, les digo la verdad, yo no tengo ese gusto femenino. Y es muy difícil. Pero es tanta la exigencia de las damas ejecutivas o quieren verse ejecutivas y tener esa feminidad que se ha perdido, realzarla más con la sastrería femenina, y quieren buscar personas, mujeres u hombres que se dediquen a la sastrería femenina, pero no existen. ¿Qué tú crees, Cristina, que se podría hacer para poder impulsar lo que es la sastrería femenina y poder ver en las calles una María Félix, una Eva Perón bien vestida, no con prendas disculpen lo que voy a decir, prendas por tallas que se le queda espantoso, o que quieren ser exuberantes, mostrar su cuerpo, porque eso no es elegancia? Y como les digo, María Félix y Eva Perón eran unas mujeres muy elegantes, que todavía todo el mundo la recuerda, lo mismo Eva Perón. ¿Qué tú crees, querida Cristina, que se puede hacer para impulsar la sastrería femenina y que la gente, hombres y mujeres, se enganchen en ese mundo? Porque solamente veo vestidos y faldas en ropa de mujer, que me parece muy bien, pero quisiera ver todavía esa feminidad en la sastrería de las mujeres. Gracias. Si me permites, Almelisa, le voy a responder a Julio porque es la voz masculina que trae una duda muy interesante. Es el diálogo entre el profesional. Él es sastre, es un joven sastre,
ha venido a estudiar a la Argentina, lo hemos tenido en nuestra casa aprendiendo, que no es un dato menor, porque también eso es interesante, que existe la academia. Y acá voy a hacer una observación también de política de Estado, que tiene que ver con muchos lugares de América Latina, donde los que nos gobiernan no escuchan las necesidades de la sociedad. ¿Y eso qué significa? Desapareció la figura del aprendiz. ¿Y qué sucede entonces? Que todos los niños necesitan estar escolarizados, pero hay niños que se aburren, niños índigo, niños con capacidades para las artes, que se encuentran de pronto insertos en una institucionalidad que no les da respuestas a su motivación y a su espiritualidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquel que no quería estudiar por distintas razones o porque se sentía con vocación para aprender, iba a los talleres. Desaparecieron los talleres de sastrería, los talleres de carpintería, ebanistería, relojería, joyería en general. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a instalar el oficio, porque si no, todo el mundo quiere ser gerente, ninguno quiere trabajar en mandos medios. Todo el mundo quiere ser Batman, pero no quieren ser Robin. ¿Qué significa esto? Que no podemos aprender a trabajar juntos si no dejamos de lado ciertas cosas que también nos comprometen. Por ejemplo, el mecenazgo. Cuando uno habla, digamos, de invertir y tiene unos pesitos, en vez de ponerlos en el colchón, puede ponerlos en un emprendimiento donde favorece a que una persona, un joven, aprenda, como en el caso de Julio, que siempre ha abierto a aprender. Entonces, ¿qué pasa? Muchas chicas quieren hacer sastrería, pueden ir a ver a Julio. El intercambio de la femineidad y la masculinidad va a generar esa riqueza que Julio está diciendo. La mujer no debe perder la femineidad, puede vestir sastrería, ¿cómo que no? Pero también puede enaltecer a través de su vestimenta la cultura y también, yo siempre digo, ¿por qué nos afecta en esto en la construcción de la paz? Porque si yo me tengo que pelear con alguien, hombre o mujer, me tengo que sacar el saco, me tengo que sacar el chaleco, tengo que pensar que me voy a estropear la camisa, entonces no me agarro a trompadas. Eso lo vemos en las canchas, es fácil, con una remerita. Entonces ahí es donde también nos interpela respecto a nuestra conducta social, al respeto por el otro y al aprender que estos buenos modales también se ven a partir de generar estos espacios de aprendizaje. Hay que volver a la academia, hay que volver a la academia en el sentido de la academia de la praxis, volver a tener un aprendiz. Y el aprendiz puede ser niño, mujer, hombre, mayor, porque todos los días son días de aprender. No nos olvidemos la importancia intergeneracional. La he escuchado a Alma Elisa muchísimas veces en ese sentido. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cristi. Gracias por las preguntas. La verdad, pues nos vamos a quedar siempre con más ganas de seguir platicando con todas las ponentes y los ponentes, porque la perspectiva de este Congreso de Mujeres en las Artes y el Diseño no solo está centrado en que hagamos una investigación sobre nosotras mismas, digamos desde la perspectiva de género, sino que puedan sumar todas las voces posibles para alcanzar esto que desde la academia también queremos propiciar, que es la igualdad, el respeto al papel y a la importancia de la mujer en todos los escenarios. Hay otras preguntas. Yo quisiera nada más para cerrar la mesa, alzar la voz y decir esta pregunta de Dan Vázquez, que nuevamente regresa a la figura de María Teresa Toral, que definitivamente ha sido muy importante tocarla en esta jornada. Dice, ¿cuál piensa que sería la razón por la que gran parte de su obra retrata temas infantiles? Claro, ahí entraríamos también en otro tipo de análisis, pero de los estudios que usted tiene, María Eugenia, ¿cuáles crees que sean estos temas recurrentes que la llevan a la infancia? Pues yo creo que lo que vivió en la cárcel, más como les decía, en el maternar de Ávila, que es en la parte de madre e hijo menores de 3 años, ella muchas veces fue castigada porque falsificaba la edad de los niños para que no lo distanciaran de sus madres. Entonces yo creo que psicológicamente, pues esa parte de la parte de género de mujer es como esa parte de madre e hijo. Ella siempre tuvo el apoyo de su madre, porque su familia en un momento le dio la espalda totalmente, diciendo pues que era antifranquista, por ser republicana, pues sí, mucha de su familia le dio la espalda, menos su madre. Entonces yo creo que por eso retrata mucho a los niños, a la madre, al bebé, a los juegos, hay muchísimo de circos, juguetitos que se ven en sus placas.
Perfecto, muchísimas gracias por ampliar estas preguntas. La verdad es que todos los aportes que han hecho para mí han sido muy, muy valiosos y para toda la audiencia, por eso nos siguen acompañando. Ya nos falta muy poquito. Les comparto en pantalla el cierre de nuestro evento, pues prácticamente nos queda solo un bloque de trabajo y se van a presentar trabajos nuevamente reivindicando el papel de la mujer, en este caso Elvira Gascón, ilustradora del Fondo de Cultura Económica aquí en México, el dibujo contenedor de Fabulosas Historias, Diario de Vida, El Espacio de María, Neri Oxman, creadora Arte y Diseño Sin Fronteras, Diseño y Accesibilidad Académica desde la Perspectiva de Género y el Mobiliario Doméstico como proyecto de interés social en el pensamiento de Clara Porcel. Pues de diferentes participantes, dejamos casi hasta el final a los participantes de casa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Cuautitlán y de la Autónoma Autónoma del Estado de México. Y les quiero presentar el programa antes de irnos al descanso del cierre con la conferencia magistral. Todos cordialmente invitadas a que se conecten a las 16 horas, 4 de la tarde, para cerrar este congreso de 2 jornadas, básicamente muy intensas, pero realmente muy productivas para la reflexión, la crítica, el análisis, la construcción de perspectivas. Y vamos a tener en la ponencia magistral a Diana Elisa González Calderón, que trabaja procesos de inclusión social desde el estudio de las imágenes y el diseño. Ella es actualmente coordinadora de la Cátedra de Investigación Infancias con referentes de crianza en prisión, Infancia es Destino, que pues definitivamente abona en pensar cómo las artes, los diseños, la cultura se inserta en problemáticas pues ya muy en entramados y complejos sociales, y desde donde se puede incidir a partir de nuestras diferentes trincheras. Así que recuperemos todos, tenemos muchas, ¿no? Recuperémonos en este descanso y los esperamos a las 16 horas con los mismos datos de conexión. Conexión hora Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, muy feliz tarde, muy buen descanso y nos vemos en breve. Felicidades a todas las ponentes de esta mañana, mil gracias por todos sus aportes, y a toda la audiencia que con los intercambios, con las discusiones, pues sigue abonando a que este congreso sea pues muy exitoso y productivo para todas y todos. Buenas tardes. Gracias.